va a haber una transferencia por convección, la cual el calor, ya sea del fluido caliente en pie, lo pierda, lo va a ganar nuestro fluido. Entonces, yo digo, siempre, hasta los libros lo dicen, el fluido caliente siempre va a ingresar por el tubo central. Y se representa con la letra mayúscula. Temperatura 1, un flujo másico, un CP. Entonces, este flujo que entra, como le dije, no se va a mezclar con el otro fluido. Entonces, el fluido que entra, imaginemos que entra 1000 kilogramos, aquí me tiene que salir 1000 kilogramos. Lo único que va a perder va a ser calor. Si está entrando caliente y el otro está entrando frío, por ende, si entró caliente acá, va a descender su temperatura, ¿no? Tendríamos una temperatura de 2. Como es contracorriente, significa que van a ir en flujo contrario. Entonces, y se lo representa como el fluido frío con letra minúscula, temperatura 1, me tiene que dar una masa y también me tiene que dar un CP. Lo mismo, está entrando frío, al perder calor el otro lo gana, por ende, aquí va a salir caliente, ¿ya? Lo mismo, el flujo que está entrando acá tiene que salir lo mismo, no tiene por qué perderse. Ok, entonces veamos los datos que me dan problema. Ya dice, se calienta el petróleo crudo a razón. Primero sabemos que el petróleo crudo va a ser el fluido frío, ¿no? Porque a veces se calienta. Entonces yo sé que me está dando petróleo de 1000 kilogramos sobre hora, con un calor específico de 0,56 kilocalorías kilogramos grados Celsius. En el intercambiador de calor de doble tubo, desde 32 meses, 32 grados Celsius, hasta una temperatura de 93 grados Celsius. El calor lo proporciona el queroseno, dice que entra a una temperatura de 232 grados Celsius. Y con un calor específico de 0,6 kilocalorías kilogramos grados Celsius. En el tubo anular, ya, en el espacio anular, si la temperatura de acercamiento entre paréntesis le pones diferencia de temperatura, cuando hablamos de diferencia significa diferencia entre dos fluidos y se representa así, ¿no? Diferencia de temperatura dice diferencia de temperatura mínima entre fluidos, o sea, podemos poner si el fluido acá es el queroseno, el otro es el petróleo, el queroseno va a ser igual, tiene una temperatura de acercamiento entre el petróleo. Me dice que es de 10 grados Celsius. Y el coeficiente global de transferencia de calor, cuando leí la palabra global, estamos hablando de 390 kilocalorías de metro cuadrado hora Celsius. Me dice determinar el área y el flujo másico del queroseno requerido en contra y lo mismo, y en paralelo, igual el área y el flujo másico, ¿ya? Son esos los que me dan los datos. ¿Ok? Ya. Yo les di varias fórmulas, ¿no? Entonces, primero, para cada fluido tiene su propia fórmula. Como decir, para el flujo frío, nosotros sabemos que va a ser el calor igual a la masa por el CP por la temperatura T2 menos la temperatura T1. Esa sería la fórmula para un fluido frío. Ahora, si quiero para un fluido caliente, va a ser el flujo de calor igual a la masa por el CP por la temperatura T1 menos la temperatura T2. ¿Ya? Pausa. Y en este caso que ya nos dio la diferencia de temperatura, ¿con cuál lo trabajamos? ¿Cómo? Ahí nos dio la diferencia de temperatura. Sí. ¿Cuál es lo que podríamos poner? Eso para yo el dedo. ¿Ya? Y también existe el flujo mínimo, ¿no? Cuando si hay problemas que le piden calcular el flujo mínimo. Entonces existe también, dice que el calor va a ser igual al flujo mínimo por el CP por la temperatura T1 menos la temperatura T1. O sea, temperatura caliente menos temperatura fría, no son diferentes. Y también tenemos la ecuación de Newton.
donde nos dice que el calor va a ser igual al coeficiente global por el área por la variación de temperatura de la media logarítmica, ¿no? Tienen estas cuatro fórmulas para poder hallar flujo de calor. Entonces, ya depende de ustedes cómo deseen trabajar. Y el flujo de calor que hay con esa fórmula va a ser constante para hallar las otras variables. Entonces, yo le pregunto a ustedes con cuál de las cuatro fórmulas pueden trabajar. Con la de flujo frío. Con la de flujo frío, ¿no? Es obvio. ¿Por qué? Se dan cuenta que la de flujo frío tiene su masa, tiene su calor específico y tiene las dos temperaturas. Entonces, por ende, sería la fórmula indicada para calcular el flujo de calor. Como me está pidiendo el área, también tengo que usar la de Newton, ¿no? Porque es la única fórmula que tiene área, no hay otra. Entonces, primero, yo sí o sí quiero calcular el área. Entonces, yo sé que el área la tiene la ecuación de Newton, donde me dice que el flujo de calor va a ser por el coeficiente global, por el área, por la variación de temperatura. ¿Ya? Entonces, tengo que encontrar todas las variables que necesito de esta ecuación. Entonces, lo primero que voy a hallar va a ser el flujo de calor. Y para hallar este flujo de calor voy a usar la fórmula del flujo frío. ¿Por qué? Porque tengo todos los datos. Si quiero usar la fórmula del flujo caliente no voy a poder porque no conozco su masa, tampoco conozco la temperatura de salida. Voy a tener una ecuación lineal con tres variables. Entonces no me sirve. Digo, entonces flujo frío dice que el calor va a ser igual a la masa, me dice que es 1000 kilogramos sobre hora multiplicado por su calor específico. Kilocalorías, kilogramos Celsius, por la diferencia de temperatura, temperatura 2 menos temperatura 1, 93 menos 32. Celsius por Celsius, kilogramos por kilogramo, ¿cuánto me da? Kilocalorías sobre hora. Ok, ya tengo el flujo de calor. Como le dije, una vez que hay el flujo de calor, ese flujo de calor es constante para hallar cualquier otra variante. Si ya tengo esto me lo está dando el problema, entonces me falta calcular la media logarítmica. ¿Cómo calculo la media logarítmica? Hay varias formas. Tienen su propia fórmula o aplican un perfil de temperatura que es mucho más fácil y lo hacen de esa forma. Entonces, pero para calcular la media logarítmica sí o sí deben tener las cuatro temperaturas. No pueden calcular si no tienen las cuatro temperaturas. Entonces yo les recomiendo hacer un perfil de temperatura. Si vienen a su esquema y dibujan su perfil de temperatura y dicen, yo sé que mi T1 está entrando en 232 grados Celsius y está saliendo en cuánto? No sabemos, ¿no? Yo digo que mi temperatura T2 no conozco. Ok, el fluido es contracorriente. Me dice que el otro fluido está entrando en 32. Está entrando a una temperatura T1 de 32 grados Celsius y está saliendo a una temperatura de temperatura T2 de 93 grados Celsius. Ok, aquí entra esta partecita que le da este dato. Le dice que la diferencia entre dos fluidos es 10 grados Celsius. Entonces yo de aquí a aquí sé que la diferencia, porque estos son las temperaturas de dos fluidos, ¿cierto? Entonces, pero yo sé que la diferencia de aquí no es 10. ¿Cuánto es la diferencia de 232 menos 93? La de 100. ¿Pero cuánto es? 139. 139 grados Celsius. Entonces aquí no puedo hacer cumplir esta condición, ¿no? Pero aquí sí, yo sé que la diferencia entre dos fluidos me dice que es 10 grados Celsius. O sea, yo tengo. ¿Cuánto va a valer aquí? 42. Entonces yo digo que X con mi temperatura 2 vale 42 grados Celsius. Entonces yo sé que está saliendo esto a 42 grados Celsius. ¿Ya? Ese era el truquito nomás. Después todo ya es lo mismo. Entonces una vez que ya tengo las cuatro temperaturas, ahora sí yo puedo calcular la MDT. Digo, mi variación de temperatura va a ser igual. Lo pueden hacer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Primero, 139 directo, 139 menos 10 dividido entre el logaritmo de 139
sobre 10. Pueden aplicar este método que es súper sencillo o aplicar la fórmula, ¿no? En el formulario que yo le pasé está la fórmula de la media logarítmica, ya depende de usted. ¿Cuánto le da el MLT? Como le dije, pueden aplicar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda le tiene que salir lo mismo. Pueden hacerlo de la otra forma así. Como decir 10 menos 139 dividido entre el logaritmo de 10 sobre 139, sí, le tiene que salir lo mismo. Pero hay un orden. ¿Se dan cuenta que yo puse primero 139 y aquí va 139? Aquí puse 10, aquí va 10. Tienen que seguir ese orden. Si ustedes lo modifican, le va a salir error en la calculadora. ¿Cuánto sale? 49,114. 114. 0,14. Sí. 0,14 Celsius, igual acá le va a salir 49, 0,14. ¿Ya? Ok, ya tenemos la variación de temperatura. Entonces, de esta fórmula yo despliego el área va a ser igual al flujo de calor por el coeficiente global por la variación de temperatura MLT. Reemplazo, el calor me salió 34.160 dividido entre me dice que es 390. Kilocaloría metro cuadrado hora Celsius. Hora Celsius por 49,0114 Celsius, kilocaloría hora y solo me queda metro cuadrado. ¿Cuánto sale? Ya tengo el área de referencia de calor en contracorriente. Esa es una parte del inciso que me pide. Ahora me pide calcular también el flujo másico que ingresa en contracorriente. ¿Ok? Yo sé que el que está ingresando es el flujo caliente, ¿no? Por ende, yo necesito usar sí o sí la fórmula del flujo caliente porque voy a calcular. Depende de la isla, pero sí, usar la renta, los 9 tercios decimales. ¿Ya? Entonces, como me está pidiendo calcular el flujo másico del queroseno, yo sé que el queroseno es el flujo caliente, por ende tengo que usar la fórmula del flujo caliente, ¿no? Entonces digo que el flujo de calor va a ser igual al flujo másico por el Cp por la temperatura 1 menos la temperatura 2. Yo quiero el flujo másico, el espejo. El flujo másico va a ser igual al flujo de calor sobre Cp por temperatura 1 menos temperatura 2. Reemplazamos 34.160 dividido entre el Cp. Tengo que usar el Cp del queroseno, 0,6. Con la variación de temperatura dice que entra en 232 y sale en 42, ¿no? ¿Cuánto salió el flujo másico? 299,65. Kilogramos sobre hora. Y ahí sería el inciso A. Kilocalorías se va con kilocalorías, Celsius con Celsius y me queda el kilogramo hora. Medio con medio tenemos un extremo, sube. En esto también pedía sacarlo paralelo, ¿no? ¿Cómo? En esto también pedía sacarlo paralelo. También pedía paralelo. Pero ya una vez que haga todo esto, el otro es sencillo. Eso lo cambiar el MLT. Sí, cambia todo, cambia el área y cambia el flujo, no sale lo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el paralelo. Dibujo nuevamente mi intercambiador de calor y digo, hago cumplir la misma condición, flujo caliente, flujo pequeño y sale a una temperatura de 93. Como yo quiero calcular el área, el flujo de calor se mantiene. Si ustedes quieren calcular el flujo de calor, le va a salir lo mismo, porque el fluido sigue cumpliendo con sus propiedades. Entonces, no es necesario calcular, lo puedo ocupar el mismo del anterior inciso.
Entonces lo único que me falta sería el MLT. Entonces yo nuevamente dibujo mi perfil de temperatura y digo temperatura T1 232 y está saliendo una temperatura T2 y no conozco, ¿no? El otro fluido dice que está entrando a una temperatura de T1 de 32 y está saliendo a una temperatura de 93. Ok, nuevamente hago cumplir mi condición. Me dice que la diferencia entre un fluido de 10, pero aquí no hay 10, ¿no? Aquí hay 200. Pero aquí me dice que la diferencia es 10. ¿Cuánto va a tener? 103. Y ya tiene. Aplica nuevamente la variación de temperatura MLT y dice 200 menos 10 logaritmo de 200. ¿Cuánto le da? Entonces, directo, ya sé que la fórmula de despejar el área es esa, ¿no? Entonces voy a venir directo, no necesito hacerlo porque ya lo he demostrado anteriormente. El flujo de calor nos salió 34.160 kilocalorías sobre hora. Dividido entre U, que es 390 kilocalorías, metros cuadrados, hora, Celsius. Por la temperatura MLT. Celsius con Celsius, kilocaloría hora, solo me queda. ¿Cuánto le da? 1,38. ¿Cuánto? 1,38. Metro cuadrado. Y ya tengo el área para un intercambiador de calor paralelo. Lo mismo tengo que hacer con el flujo másico. Directo me voy a la fórmula donde despejé. Digo que el flujo másico va a ser igual al calor. 34.160 dividido entre el CP 0,6 por la diferencia de temperatura que entra en 232 y sale en 103. ¿Cuánto le da el flujo másico? En el práctico que le pasé, igual está este problema, por si acaso, y está con respuesta. Pueden verificarla, que tienen que tener la misma respuesta.